Bueno, pues nada, vamos a hablar más adelante de esos órganos de seguridad bolivarianos, son los colectivos, son unas unidades de batalla de Hugo Chávez y vamos a tratar de entender y darles a ustedes la información de dónde se forman, quiénes los conforman y fueron creados esos grupos, por cierto, con fines electorales en un principio, pero se están utilizando ahora con otros fines. Vamos a hablar también de la cárcel donde está Leopoldo López, por qué esa cárcel específicamente y vamos a tratar de describirles a ustedes cómo es ese penal, ¿no? Y también ha habido una fotografía en la que se ve a dos agentes del oficialismo, del madurismo, que son los que dispararon contra estudiantes. Vamos a identificarlos y a darles a ustedes un poco un perfil de quién es cada uno de ellos, así también como la destitución del jefe de la seguridad en Venezuela y quién es el que lo sustituye, por qué se va uno, por qué entra otro, quiénes son. Vamos a darles toda esa información más adelante. Pero de momento tengo por aquí conmigo a don Enrique Patterson. Enrique, periodista, analista político, también Julio Schilling, analista político. Bienvenidos a los dos. Un placer. Y vamos a hablar un poco de qué es lo que se está cocinando, qué está ocurriendo en La Habana en medio de toda esta crisis. Pero tengo conmigo ya a Anthony Daquín, él es ingeniero, experto en sistemas de seguridad e identificación. Anthony, ¿qué tal? Bienvenido al programa. ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás, señor? Encantado de que estés con nosotros. Primero, quiero que me hables rápidamente de esos órganos de seguridad bolivarianos, esos colectivos, dónde se forman, quiénes lo conforman. ¿Y están, Diosdado Cabello es el que está al frente de todo esto? Sí, aquí estamos hablando de... Desafortunadamente tenemos problemas con la comunicación, a ver si el departamento técnico lo puede arreglar para poder escucharlo como es debido. Regreso con Enrique y con Julio. Estábamos hablando de La Habana. ¿Qué está pasando en La Habana en medio de esta crisis? Bueno, yo, a mi juicio, yo pienso que en La Habana hay mucha inseguridad, mucho temor, mucho miedo. A la vez, porque el destino del gobierno cubano depende de lo que pasa en Venezuela. Y el Maduro, en este caso, está secuestrado por el gobierno cubano, es un hombre de Cuba y él responde más a los intereses de Cuba que a los intereses de Venezuela. Y desde La Habana lo están monitoreando, La Habana está en una situación desesperada y esta gente son violentos por naturaleza y son capaces de ordenar una matanza en Venezuela para garantizar los intereses y la estabilidad del régimen, que se puede convertir en lo contrario, se puede llevar al régimen de Maduro y al de los Castro porque se les vaya la mano. Creo que ya tengo la comunicación, he retomado la comunicación con Anthony, a ver si te escuchamos ahora como es debido para poder escuchar tu explicación. Adelante. Sí, buenas noches, ¿cómo estás? Ahora sí te escuchamos bien, adelante. Y disculpa, de verdad, mis disculpas a tu audiencia. Adelante. Mira, la cárcel de Remover es una institución militar, las razones por las cuales ha sido trasladado a esa máxima de seguridad militar es precisamente para evitar que ocurra lo que pasó anteriormente el 11 de abril, cuando las masas populares salieron a pedir la liberación de el fallecido dictador Hugo Chávez. Aquí estamos hablando de esta instalación militar, cuenta con toda una fortaleza, la razón fundamental por las cuales se le trasladó a esto. Pero lo que más preocupa realmente es el cambio que se hizo en el Servicio de Inteligencia Bolivariano, que es el SEBIN, porque aquí lo que se ha hecho no ha sido una institución como lo ha hecho el presidente Maduro. Aquí lo que realmente ha habido es un cambio. Manuel Gregorio Bernal Martínez sale para comandar la Brigada 31 de Caracas, pero entra quien era el comandante de las milicias bolivarianas, que fue quien tuvo la responsabilidad de preparar a todos los colectivos, de capacitarlos, estas fuerzas de choque, de dotarlos de logística, la cantidad de motos que siempre vemos en estas movilizaciones. Este señor, este nombramiento de este general, que es Enrique González López, es un mensaje que se le está dando precisamente a estos colectivos, que es prepararse para una guerra de guerrillas y prepararse para defender la revolución. Estamos hablando de una fuerza de choque de aproximadamente casi 300.000 hombres en toda la Venezuela, que no son personas que forman parte de un componente militar. Estamos hablando de civiles totalmente armados y que solamente reciben órdenes a través del Frente Francisco Miranda. Sale el general de brigada Manuel Bernal, entra Gustavo González y lo que me estás diciendo es que es básicamente un enroque lo que han hecho. Lo que hicieron fue un enrosque. Manuel sale, entra Enrique González López, que era el excomandante de la milicia, pero Enrique González López, aparte de ser el excomandante de la milicia, él es el presidente del Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria, que es el mayor organismo de inteligencia en Venezuela.
un hombre con una formación, es el segundo a bordo. Cuando Diosdado Cabello era gobernador, era el segundo a bordo de la gobernación de Miranda para aquel entonces, pero lo más grave es que él es uno de los radicales de izquierda, como militar, más extremos que existe dentro de la Fuerza Armada Nacional. Estamos hablando de un radical de izquierda uniformado. Por otra parte, quería ver si podías hablarme un poco. Han identificado a dos funcionarios, a dos agentes que dispararon contra los estudiantes el pasado 12 de febrero en Caracas durante las manifestaciones. Tenemos en esos momentos en pantalla la imagen de uno de ellos. Es el mismo que están viendo a la izquierda y después se ve el momento en el que se le ve disparando en las calles de Caracas. Estamos hablando de Melvin Sebin, es uno de ellos. ¿Qué puedes decirnos? Melvis Collazo efectivamente es uno de los... la palabra correcta que se puede usar aquí es la persona que tiene a cargo la eliminación de todo lo que sea incómodo para el actual ministro de Interior y Justicia. Él es, obviamente, la palabra correcta es un asesino a sueldo. Él es una persona del SEBIN. Él fue la persona que efectivamente capta las imágenes, Melvin Collazo, una persona por las cuales hoy en día en las redes sociales está circulando la foto. Yo casualmente, en el momento que agreden a este joven, que agreden obviamente a Basil, me pasan un mensaje de texto a los 20 segundos de que agreden a Basil y me lo pasa un ex colega que también se encontraba manifestando en ese momento y me dice, mira, acaban de dispararle a una persona y esa persona está conmigo, es un primo mío y casualmente me dice, es una persona que está portando un blue jean y una vestimenta de chaleco militar y casualmente después las fotos así lo señalan. Entonces, existen muchísimos testigos visuales de que a Basil lo asesina realmente Melvin Collazo. Melvin Collazo, el otro es Jonathan Rodríguez, un sargento del ejército que además, te quiero preguntar, se dice que estaba estrechamente vinculado al ministro del Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres. Los dos están estrechamente vinculados al ministro Torres, efectivamente, quienes hacen el trabajo sucio dentro de los cuerpos de inteligencia en Venezuela para el ministro Torres. Lo han acompañado a él durante muchísimo tiempo. Ambos tienen expedientes administrativos abiertos, ambos fueron destituidos en una oportunidad y ambos fueron reincorporados. ¿Dónde están estos dos señores? ¿Están detenidos? ¿Qué hay desde el punto de vista legal? ¿Dónde están? ¿Qué pasa con ellos? Se dice que en estos momentos están a la orden del SEBIN. Significa que están en el comando, en el Servicio Bolivariano de Inteligencia en Venezuela. Y ya para finalizar rápidamente, quería saber, hay aproximadamente 547.000 personas disponibles en estas brigadas de respuesta rápida, para ponerlo como lo conocemos en el tema de Cuba. Al frente de eso está Diosdado Cabello y se dice que están en 4 regiones, o sea, con 4 llamadas telefónicas se dispara este 500.000 de personas. Sí, son anillos de seguridad y están conformados por obviamente los colectivos. Estas brigadas de choque eran lo que anteriormente ellos usaban para los sistemas, cuando existen las elecciones en Venezuela, son las brigadas de movilización. Cuentan con una logística muy bien preparada. Mira, aquí lo más importante de todo esto es señalar algo para concluir. Lo que se está viendo en Venezuela, obviamente, es algo que no tiene precedentes. Lo más importante de esto es la razón fundamental por la cual se manda este mensaje de preparar estos grupos de choque, es porque la única salida que existe en Venezuela, aparte de la salida por la paz, es que exista una fuerza externa, que vaya a Venezuela. Estamos hablando, puede ser los cascos azules o alguna fuerza multilateral. La única manera de que entonces estos señores que representan al gobierno de Cuba, que portan en el uniforme militar en Venezuela, que se hacen pasar por Guardia Nacional, que se hacen pasar por Policía Nacional, ellos puedan salir. Mientras no existe una fuerza o la capacidad de invadir a Venezuela en el sentido de ir y garantizar que el proceso de transición y la paz se va a hacer en ese orden, estas fuerzas cubanas no van a abandonar el país y ellas van a estar liderizando estas fuerzas de choque que existen en todo el país. Y eso es sumamente grave. Anthony, ha sido un placer tenerte, escucharte, ¿no? Por toda esa información que nos ha dado. Muchísimas gracias. Anthony Daquin, ingeniero, experto en sistemas de seguridad e identificación. Enrique Patterson, Julio Schilling han estado aquí siguiendo pues todo lo que ese señor, toda la información que estaban dando, y vamos a retomar un poco, ya Enrique habló al respecto. ¿Qué ocurre en Cuba? ¿Qué crees que está pasando en Cuba con esta crisis que hay en Venezuela? Félix, el Venezuela ya no es un país soberano, desde hace tiempo no lo es. Aparte de ser una relación simbiótica,
hay que mirar esto en el contexto de un imperio. Es la forma en que el comunismo internacional está operando en el hemisferio occidental y la batalla en estos momentos es Venezuela, pero sin lugar a duda en La Habana es donde se está precisamente tomando los planes B y C. El tema de las milicias es algo típico, la idea es evitar un golpe de Estado o si ocurre un golpe de Estado, tener fuerzas que intenten repelar ese fenómeno. Están siguiendo un guión que Salvador Allende también lo hizo, lo que pasa que no le fue fiel quien él nombró a estar a la cabeza de las Fuerzas Armadas. Y en este caso están tomando todas las medidas para evitar que suceda algo por el estilo. Pero esto hay que entenderlo dentro de un fenómeno continental. Julio, lo que pasa es que yo no estoy muy convencido de que exista en este momento un comunismo internacional. O sea, para hablar de comunismo internacional tendría que existir, por ejemplo, la Unión Soviética, el CAME. Sí, son otros ya no existe comunismo internacional. Pero, ahora lo que existe es una corriente ideológica fundamentalmente en América Latina, totalmente autoritaria, que se disfraza, totalmente autoritaria, neofascista, que se disfraza con la consigna del comunismo, pero realmente este es un fenómeno castrista, esto es un fenómeno típicamente castrista, es un error. Al margen de lo que pueda quedar, por ejemplo, del comunismo en Europa. Quiero pedirles algo, tengo que ir a una pausa, vamos a dejar eso, un tema interesante, la respuesta de Julio, además una pregunta que yo quiero también dejar en el aire, y es esta: Venezuela, desde el punto de vista de imagen, se radicaliza, mientras que Raúl, en Cuba, está tratando de vender una imagen de cambio. ¿Cómo se ajusta todo esto? Volvemos.